Buenas noches, televidentes. Hoy es martes, precisamente 12 de junio. Sandy, es un placer saludarte en esta noche. Gracias, Julio. Muy buenas noches. Y gracias a ustedes que nos sintonizan todos los días, siempre en este horario. Hoy tenemos temas en seguimiento, por supuesto, a la emergencia en nuestro país, la tragedia, pero también hay información desde la Torre de Tribunales que ha dado mucho de qué hablar, Julio. Sobre todo con el tema del suicidio que sucedió precisamente ayer ligado al caso Ixpiza. Y además tendremos otra información porque todo aquello que ha seguido sucediendo después de la tragedia del volcán de fuego también lo tendremos esta noche acá en A la Medida. Pero es momento de conocer nuestros titulares. Lo invitamos entonces a permanecer en sintonía. Bienvenidos a La Medida. Suicidio en la cárcel. Surgen diversas reacciones tras la muerte del doctor Jesús Arnulfo Oliva, quien estaba en prisión sin haber sido condenado. Tomaron las calles. Codeca salió a manifestar esta mañana en la capital. Analizaremos la situación alrededor de esta nueva marcha. Secuelas para toda la vida. La pesadilla aún no se acaba para las miles de personas que han sido impactadas por la tragedia del volcán de fuego. Sin descanso, el Ministerio de Educación anunció que los establecimientos públicos en todo el país y en todos los niveles no tendrán vacaciones de medio año. Más oportunidad de empleo. Según una encuesta presentada hoy, la empleabilidad para los próximos 3 meses se incrementa a un 8%. Histórico logro para Kim Jong-un. Orden de Trump de suspender ejercicios militares a cambio de un compromiso de desnuclearización toma por sorpresa a Sur Corea. Iniciamos con este tema que ayer acaparaba la atención en Mariscal Zavala. El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se refirió al suicidio del profesional de la medicina Jesús Arnulfo Oliva Leal. El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, lamentó el suicidio de Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex decano de la Facultad de Medicina y quien se encontraba procesado en el caso Ixpiza. Considera que es necesario la unión de los poderes del Estado para que no ocurran estos incidentes. Y ojalá que verdaderamente los 3 poderes del Estado nos complementemos, porque miren lo que pasó recientemente. Un médico exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos falleció por una depresión enorme. Él aparentemente es un suicidio en donde se pidió a gritos que lo dejaran con medidas sustitutivas, no se hizo. Yo creo que todos aquí en Guatemala miren los desastres que estamos sufriendo por el volcán, pero también hay desastres porque no nos estamos entendiendo como buenos guatemaltecos. Yo creo que los 3 poderes del Estado deben de trabajar en conjunto, buscar la solución a la problemática y ver que no suceda lo que nos está sucediendo. Así es de que les dejo esto porque no solo son desastres naturales, son procesos que debemos de buscar solución y buscar ejes de desarrollo para el país. Y bueno, en el caso Ixpiza, hoy en la Torre de Tribunales, precisamente a las juezas del Tribunal 11º de Sentencia, los abogados defensores del doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal pedirán mañana que se resuelva cerrar definitivamente el proceso de su patrocinado. Los abogados defensores del doctor Jesús Oliva, implicado en el juicio Ixpiza, le informaron el pasado lunes que su patrocinado fue encontrado sin vida en la cárcel Mariscal Zavala. Al parecer, el doctor tomó esa decisión por una severa depresión que sufría, extremo que los abogados manifestaron con exámenes médicos que practicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La ley establece que cuando una persona sujeta a una investigación penal fallece, los jueces deben resolver la extinción de la persecución penal, es decir, cerrar de forma permanente el proceso. No habiendo una persona que pueda enfrentar un proceso penal, lo que se debe de pedir acá es de la extinción de la responsabilidad penal para que no continúe el proceso en su contra y sean las otras personas que están sujetos al debate.
Este miércoles se estaría reanudando el juicio y se estaría dando como paso pues que se decida cerrar el proceso de él, porque bien lo indica el abogado, ya no hay persona a quien se le persiga penalmente por hechos ilegales supuestamente que ha mencionado el Ministerio Público. El juicio continuará desarrollándose este miércoles en el Tribunal Undécimo. Después de varios meses, el debate oral y público está llegando a la fase final. Y ligado precisamente a este tema, es bastante importante recordarle a usted que la tortura es un delito catalogado como de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma, al igual que la encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tal y como suele suceder aquí en Guatemala con el abuso de la prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y proporcional, la última de las normas a aplicar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos refleja el fracaso del sistema penal guatemalteco a través del abuso precisamente de la prisión preventiva, que lo va convirtiendo en una tortura. Por eso hablamos del Estatuto de Roma. Impacta fuertemente en el hacinamiento. Para que usted sepa, a la medida le informa que al día de hoy hay 12.416 personas en prisión preventiva, mientras que con condena hay 11.527. Sí, hay más personas en prisión preventiva. El relator sobre la tortura de Naciones Unidas dijo en el año 2009 que toda privación de libertad personal, cuando no se justifica, conlleva el riesgo de interferir directamente en la dignidad humana, Sandy. Por eso hablamos desde el día de ayer de la importancia de rectificar esto que estamos haciendo mal. Si no, la prisión preventiva se está convirtiendo en un cumplimiento anticipado de una pena incierta. ¿Por qué incierta, Sandy? Porque no se sabe si al final de cuentas se les va a dictar una resolución que sea un fallo condenatorio o absolutorio, pero para mientras están cumpliendo una condena anticipada. Y con varios años, la verdad. Hay muchos procesos que son tardados y sí, hemos visto aquí, y especialmente los de alto impacto, que tú te has dado cuenta, Julio, que llevan cuántos años. Imagínate un caso que a lo mejor pues no se le dé la relevancia que merece en este procedimiento. También lleva muchos años de privación de libertad, correcto, de estar con estas situaciones de salud, porque hemos tenido algunos acusados que también han presentado quebrantos, y hoy en la Torre de Tribunales se dio un caso específicamente. Sí. Todo esto relacionado a esa tensión, a esa incertidumbre, a esa depresión de estar encerrados mientras no se conoce qué va a pasar en el futuro. En un sistema penitenciario perverso como el que tenemos, pero creo que el problema radica, y por eso lo hablábamos desde ayer, en el no cumplimiento, primero de las leyes nacionales. Me refiero a lo que es la Constitución, que te obliga y te manda a que la prisión preventiva sea la última de las medidas. Pero también vamos con el tema del famoso Estatuto de Roma, donde ya desde el año 2009, imagínate, el relator de Naciones Unidas, viendo el abuso que en Guatemala se hace tan prolongado de la prisión preventiva, dice: señores, cuidado, porque esto está cayendo ya en una cuestión de tortura, y tortura es delito de lesa humanidad. Entonces creo que hay que replantear lo que está pasando en el sistema de justicia penal, porque no es la primera muerte, no es el primer caso. Solo este caso Ixpisa de alto impacto, como tú bien lo mencionaste, Sandy, lleva ya 2 personas que se han quitado la vida. Y si recuerdas los números que acabamos de dar, hay más personas en prisión preventiva que condenadas. ¿Qué es esto? Algo estamos haciendo mal. Yo no entiendo por qué hay distintos temas. Obviamente todos importan y por algo pues llegan a la Corte de Constitucionalidad en amparos y en diferentes recursos, pero ¿por qué este tipo de casos no se plantean ante el máximo órgano constitucional? Creo que ha habido una costumbre, lamentablemente, de las 5 fuentes del derecho que hay, la costumbre en Guatemala se está constituyendo en la más fuerte de ellas. Y la costumbre ha hecho de que, ante la duda, como lo planteábamos el día de ayer, los jueces o los tribunales dicen: no, si yo le doy prisión preventiva, primero tengo la presión de qué va a decir la sociedad, van a pensar que estoy fomentando impunidad, y no se trata de eso. La presión social, digamos. La presión social. Y aquí lo que se trata es de que la persona quede ligada a proceso, pero que también se respeten las garantías procesales individuales, constitucionales y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que eventualmente, si se les llega a comprobar, Sandy, porque en este caso de Ixpisa todavía no se ha logrado determinar quiénes exactamente son los culpables, si es que existen culpables entre las personas que están purgando la prisión preventiva, porque pueden ser que sean otros, ¿verdad? Eso todavía no lo sabremos. Entonces es ahí donde se da este tipo de abusos. Yo creo que es un fuerte llamado de atención para el sistema de justicia de Guatemala
y para esa mentalidad tan inquisitiva de nuestros jueces, que ya no te creen, ya no le creen ni siquiera al INASIF. Y ahora, también Sandy, y esto es para preguntarlo entre nosotros dos y a nuestros televidentes, si ya el INASIF había dicho en este caso concreto que había problemas de neuropatía de alta depresión y te meten al Federico Mora, esa es una peor condena todavía. Porque... Ampliemos qué es neuropatía, porque a veces las personas pues crean confusión en qué es. Es una enfermedad y en este caso la neuropatía va referida a una enfermedad mental. ¿Y mental por qué? Porque la alta depresión precisamente causa lo que en un término forense, un término médico para estos casos, se conoce como una neuropatía. Y esta neuropatía que padecía el doctor va relacionada directamente a una depresión profunda por la prolongada prisión preventiva, lo cual ahí es donde ya se vuelve el caso de tortura, precisamente. ¿Por qué? Porque ya había perdido toda la esperanza de que su caso finalizara en algún tiempo y de que eventualmente tuviera alguna situación de imparcialidad o de un trato justo y un trato humano, no un trato denigrante o que venga a hacer lo que sucedió en este caso, de que a pesar de esa enfermedad, la cual llamamos neuropatía para estos términos médico-legales forenses, no se le atendió como debía ser. Tenemos entonces esta situación, la incertidumbre, el encierro. Así es. Aparte de ello es de que en el sistema carcelario de nuestro país no tenemos las mejores condiciones también para las personas mientras se puede decir si es culpable o no. Si buscamos responsables al momento de que el doctor tomara la decisión de quitarse la vida, ¿a quiénes pudiéramos señalar? Vamos en cierto orden. Creo que el INASIF que tenía que ser más contundente dentro de lo que es su dictamen médico forense. ¿Por qué? Porque la recomendación inicial del INASIF es que sí debía ser trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, ese centro asistencial que te menciono fue el Federico Mora. Si tú padeces, obviamente, de una alta depresión y el Federico Mora es algo tan terrible, creo que ahí, en lugar de curarte, te enfermas más. Y luego también los jueces que al final de cuentas no creyeron ni siquiera en el dictamen escrito del INASIF, dijeron, ¿sabe qué? Regrese a su prisión preventiva. Y bueno, las consecuencias ahí están, Sandy. Hoy por hoy en las cárceles guatemaltecas y a través del sistema de justicia que no sabe aplicar medidas sustitutivas como debe ser, estamos teniendo este tipo de vejámenes y de torturas a muchos privados de libertad, lamentablemente. Podríamos decir entonces que es todo el sistema de justicia. Así es. Prácticamente. ¿Cuál es la conclusión en este caso, Julio? Que obviamente le vamos a dar seguimiento, pero bueno, por hoy es el momento de concluir. Vamos a concluir el tema por hoy en el sentido de que empecemos de verdad a respetar lo que es nuestra ley procesal penal, que es muy buena. Empecemos ya a cambiar esa mentalidad inquisitiva por una mentalidad acusatoria y empecemos a aplicar de manera efectiva las medidas sustitutivas, las medidas alternativas y medidas desjudicializadoras. No es posible en ningún país del mundo que haya más personas en prisión preventiva que condenadas. Sandy, con esto concluimos por esta noche este tema. ¿Hoy? Así es, pero le daremos seguimiento porque continúa. Mañana se solicitará que le den cierre al caso por el doctor. Correcto. Porque pues obviamente ya no tiene ningún procedimiento ni ningún futuro y le daremos seguimiento, así que usted no se lo pierda. De momento tendremos que hacer una pausa, pero regresamos con otro tema que también estaremos analizando. Ya volvemos. Continuamos con este movimiento que se presentó hoy. Integrantes de organizaciones campesinas precisamente marcharon en la capital exigiendo justicia por los crímenes de algunos líderes campesinos. ¡Denuncia de esto! ¡No podemos seguir como largas filas de vehículos, personas caminando tratando de llegar a tiempo a sus destinos. Ese fue el panorama que se observó este martes, luego que campesinos de Codeca bloquearan las principales calles y avenidas de la ciudad. Inició en horas de la mañana en 4 puntos diferentes: la Aguilar Batres, el Trébol, el Obelisco en la zona 10, la Ruta al Atlántico y el Anillo Periférico. El objetivo de la manifestación era llegar hacia el Parque Central y el Congreso de la República para solicitar, entre otras cosas, las investigaciones por el asesinato de 5 líderes campesinos en mayo y junio. Como siempre, los automovilistas fueron los más afectados, ya que les impedían el paso.
este tema, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, dio su opinión sobre estas protestas registradas por diferentes grupos en la capital. El vicegobernante Jafet Cabrera catalogó como lamentables y con corte político las protestas organizadas por organizaciones. Considera que es mejor promover la unidad luego de la tragedia por el volcán de fuego. Entiendo que Codeca es una comunidad que está conformando un partido político y es triste que sea de esta manera que manifiesten el deseo de querer llegar a ocupar la presidencia o la vicepresidencia o cualquier escalón en congresos, alcaldes, porque a través del dolor no se vale que estemos manifestando esta naturaleza que entorpece el proceso de desarrollo del país. Estas protestas campesinas causan un caos tremendo en la capital. La protesta desde temprano de campesinos que se reunieron en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, el anillo periférico, la calzada Roosevelt y el obelisco y también el Trébol, partió alrededor de las 7:30 de la mañana dirigiéndose al Congreso de la República, al Ministerio Público, al organismo legislativo, donde se solicitó por parte, en este caso, del CACIF, un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para tratar de frenar la salida de esta marcha. Sin embargo, a pesar de estas acciones legales interpuestas, la marcha se llevó a cabo. Y lo que es muy importante destacar, Sandy, un caos vehicular, porque nadie está diciendo que no existe un derecho fundamental, es decir, un derecho humano, que es el derecho a la asociación y de alguna manera también a esta manifestación. Pero lo que no se vale también es que se bloquee el derecho a la... Completamente, qué buen epíteto has dicho tú. El derecho humano también a la libre locomoción de los guatemaltecos. ¿Cuántos guatemaltecos el día de hoy habrán llegado tarde a su trabajo, habrán sufrido de estrés, su carro se habrá calentado, se habrá dado alguna avería mecánica o simple y sencillamente llegaron tarde al colegio, trabajo o a cualquier actividad por esta situación? Tampoco se vale, ¿cierto? Así es, Julio, pero tenemos estos movimientos que, como tú decías, obstaculizan toda la ruta porque lo que quieren es llamar la atención para de esta forma hacerse escuchar, se puedan centrar en ellos también y que sus exigencias o sus demandas se puedan escuchar. Pero, o sea, a veces se nos olvida que, como decían, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Sí, una gran frase, por cierto, de un gran político mexicano que es Benito Juárez. Ahora, en este momento coyuntural en el país, yo creo que acabamos de, entre comillas, salir, porque todavía no ha terminado el tema de la tragedia del volcán de fuego. Claro. Creo que todas las prioridades deben de centrarse, inclusive por estas asociaciones campesinas, en tratar de, más que manifestar en este instante, estoy diciendo que no lo hagan, a poder apoyar a estos nuestros hermanos. Creo que sería mucho más valioso para el país como tal, digo yo, pero puede ser que me esté equivocando, Sandy. Por supuesto, pero Julio, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que presentar este tipo de situaciones, complicaciones en el tránsito, obviamente las manifestaciones, si vemos que al final prácticamente son movimientos que no tienen ningún tipo de avance, están fallando algunas vías? Correcto, y yo también aquí reflexiono algo con lo que tú dices. La costumbre es que vienen y tapan las entradas de la ciudad capital, marchan las principales y se causa precisamente este caos vial. Ahora, ¿cómo reaccionarían estas asociaciones, agrupaciones campesinas si fuéramos los capitalinos a sus lugares de origen y les cerráramos y les bloqueáramos las salidas y las entradas de sus lugares? Sería una cosa igual tremenda. No les gustaría, porque ahí lo que estaríamos haciendo es vedándole ese derecho sagrado a la libre locomoción que sí vienen a hacer aquí a Guatemala. ¿Y cuál es el beneficio de esto, Sandy? Creo que no hay ninguna hasta el momento. Pero bueno, este tipo de manifestaciones ha afectado distintas situaciones, el tránsito vehicular, la economía, hay que mencionarlo, por eso es que distintos sectores empresariales se han pronunciado por medio de amparos. Julio, y cada vez se tienen más complicaciones, cada vez son más las manifestaciones que se llevan a cabo. Solo este año, esta es la cuarta vez que salen a las calles estos grupos. No, ya es una paralización completa de nuestra ciudad. Vamos a ponerle fin a este tema porque hay más información, Sandy. Sin embargo, creo que no se vale, no es justo para el guatemalteco, no es justo para el tema de nuestra economía, porque de alguna u otra manera algún inversor que quiera venir va a decir, no, ahí no hay esa estabilidad, mejor pongo mi negocio, mi empresa en otro sitio. Ese es el daño que se le hace a nuestro país, Andy. Y como conclusión también, al final, entre nosotros los ciudadanos nos estamos afectando. Correcto. Y bueno, concluimos este tema, pero tenemos otras noticias que también le tenemos que informar.
Y estas son noticias judiciales porque en la continuación del juicio penal del caso Blindados, el ex viceministro del Ministerio de Gobernación, Vinicio Manfredo Pacheco, fue retirado de la sala de audiencias. ¿Qué pasó? Bueno, presentó quebrantos de salud. La audiencia se interrumpió cuando el exfuncionario se desmayó en plena sala. En el Tribunal Noveno de Sentencias son juzgados los exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, Manfredo Pacheco, y de la Policía Nacional Civil, Walter René Vázquez. Los procesados fueron acusados por el Ministerio Público por un contrato ilegal por un valor de 32 millones de quetzales por el arrendamiento de unos vehículos blindados. La audiencia se interrumpió cuando Manfredo Pacheco se desmayó y fue auxiliado por los abogados y personal del tribunal. Y que también en otra oportunidad mi defendido ya se había desmayado también en el tribunal y que fue atendido oportunamente por un médico. El juez del juicio, a petición de otro abogado, enviará una carta a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para contemplar tener un protocolo de atención en casos de emergencia con la salud de cualquier persona en las audiencias. ¿Qué hubiera pasado si alguno de los sujetos procesales o incluso su persona hubiera sufrido un infarto, alguna situación? La actuación del organismo judicial como tal dentro de sus instalaciones, siendo que él es el responsable de todos los que estamos aquí adentro, porque es quien nos presta el servicio de la justicia, no tiene activado ningún tipo de protocolo. Manfredo Pacheco fue retirado del juicio y fue atendido por elementos de bomberos voluntarios. Bueno, y siempre en estos temas tan importantes judiciales, el juez Miguel Ángel Gálvez se vio obligado a suspender la audiencia de primera declaración del caso Manipulación de Justicia, programada para mañana miércoles. Los detalles de esta nota los vamos a ver a continuación. Después de 3 meses asignó un nuevo juez de mayor riesgo para celebrar audiencia de primera declaración y resolver la situación legal del exfiscal Ronnie López y otras personas vinculadas al caso Manipulación de Justicia. La diligencia no se realizó porque el sindicado López no aceptó ser defendido por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal y consideró que el juzgador era su enemigo. Solo, mire licenciado, disculpe. Primero tiene que nombrar abogado. Usted no está solicitando ejercer la defensa por usted solo. No es solo suficiente la defensa material, tiene que haber una defensa letrada. Nombre abogado, y si quiere después hacer eso no hay ningún problema, pero tiene que tener abogado. Si no estamos hablando de la misma situación. Muchas gracias, señor juez. Entonces solo quiero dejar constancia que en este momento se declara una enemistad entre usted y mi persona. Eso es lo que quiero dejar constancia y que quede como audio, de que entre usted y yo se ha generado una enemistad en este momento por la forma que usted está resolviendo. Los otros procesados y sus familiares se opusieron a la solicitud de Ronnie López de suspender para otra fecha la diligencia indagatoria. Mucho tiempo gritaban en la sala de audiencia. Yo me opongo rotundamente a lo que el señor Ronnie está haciendo, porque son sus intereses propios, los de nosotros que no importan. Nosotros estamos en esta situación primero por la recusación planteada y ahora porque él no paga sus abogados. Yo creo que si de eso se tratara podría haber una solución, que alguno de ellos que conoce el proceso provisionalmente lo represente ahorita y mañana que vengan sus abogados de confianza. El juzgador aplazó la audiencia para este miércoles, dándole a Ronnie López 24 horas para decidir qué abogados de su confianza lo defenderán en el caso Manipulación de Justicia. Otros temas importantes a tratar acá en A la Medida serán, Sandy, todo aquello que ha sucedido siempre relacionado a la tragedia del volcán de fuego. Y sabes, más adelante lo que vamos a ver, la tan ansiada reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un. Las noticias internacionales se vienen también, así que usted no se despegue de nuestra sintonía porque regresamos en breve. Hablemos de la tragedia por la erupción del volcán de fuego. Más de 3.000 guatemaltecos que permanecen en los albergues por el volcán de fuego, por esta situación que se da, han sido atendidos por diversos quebrantos de salud. Así lo dieron a conocer las autoridades.
El Ministerio de Salud informó sobre los más de 3.000 padecimientos que presentan los damnificados que permanecen en los albergues. Enfermedades como conjuntivitis, problemas respiratorios y de azúcar son los más frecuentes. Problemas de cefaleas, gastritis, amigdalitis, hipertensión, alergias, diarreas, y lo cual nos suma un total de 905 en Zacatepeques. En el área de Escuintla tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas mentales, o sea, la gente está tensa, está emocionalmente afectada. Tenemos problemas infecciosos y parasitarios, tenemos alteraciones del sueño, tenemos problemas musculares, problemas de traumatismos, enfermedades de la piel, enfermedades de aparato digestivo, o sea, tipo de diarreas también, alteraciones, dolores intestinales, enfermedades nutricionales, factores que influyen en la salud de los pacientes, y esto es un total de 3.205 casos los que se han detectado. Al momento, voluntarios de distintas universidades se encuentran atendiendo los casos. Asimismo, médicos provenientes de México y Cuba, informó el viceministro. Tenemos el apoyo del gobierno mexicano con 3 unidades médicas autosostenibles. Ellos traen sus medicamentos, de lo que es la capacidad de respuesta que tenemos en los principales, en los lugares más grandes de atención. Aparte tenemos el apoyo de la brigada cubana que nos está apoyando también. Y mientras tanto, el encargado de la Administración de Finanzas distribuyó más de 100 millones de quetzales para poder cubrir gastos por la tragedia de este coloso. El ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, entregó 130 millones de quetzales a las carteras de Comunicación, Salud, Agricultura, Desarrollo y Defensa. Este monto es una parte de los 254 millones que permanecían en el fondo de emergencia para cubrir desastres como el ocurrido por la erupción del volcán de fuego. Ayer hicimos una transferencia de 130 millones de quetzales y hoy entra o mañana otra, que era un pedacito de comunicaciones que le hacía falta un tema del Sistema Nacional de Inversión Pública. Con eso vamos a haber usado la totalidad del espacio presupuestario y ya va a aparecer en cada institución su asignación en el programa 94, que es el programa de emergencias. El ministro se refirió a los donativos enviados desde el extranjero. Lo que tenemos es una cuenta que se ha habilitado para ese propósito específico y empiezan a entrar algunas transferencias monetarias. Ayer en la tarde creo que habían $110,000 que habían ingresado ya. Pero todavía está, Seconred tiene que definir a quién se le va a asignar ese espacio y cómo se va a priorizar, en qué actividades. Y entonces nosotros ampliamos el presupuesto y se lo damos a la institución que lo va a ejecutar, por ejemplo con Red o puede ser Salud, por ejemplo. Se espera que durante los próximos días se acredite la ampliación del presupuesto por medio de un préstamo internacional, que será asignado a restablecer el fondo de emergencias, mientras que otra parte irá a las instituciones encargadas de ayuda humanitaria. Los sobrevivientes por esta tragedia están tratando de salir adelante, pero hay situaciones que les complican aún más esta misión. Escuche muy bien, la cartera de trabajo específicamente dará seguimiento a las denuncias que se han presentado y que se puedan presentar por los afectados por el volcán de fuego respecto a despidos injustificados. Un monitoreo para establecer si han habido casos de despidos injustificados o, por ejemplo, que aleguen que abandono de trabajo en el caso de las personas damnificadas. Lo que necesitaríamos es el apoyo de la población para que brinden esta información a nuestros inspectores y también en el caso que alguien se haya visto afectado por esta situación, que presente la denuncia correspondiente en la delegación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social más cercana. Y de esta forma nosotros podemos tomar las medidas del caso de protección. Por aparte, se coordinan acciones para brindar empleo a través de la Bolsa de Trabajo. Nosotros también vamos, desde el punto de vista de empleo, vamos a realizar un estudio, un mapeo de todos los damnificados y de todas las personas que están en los albergues, para establecer también qué personas están desempleadas, qué personas están buscando una oportunidad de empleo y ver cómo les apoyamos para insertarlo laboralmente. Esta tragedia
un sinnúmero de secuelas. Existe un impacto psicológico en las víctimas de la misma, especialmente y particularmente en los niños. Las cenizas volcánicas pueden provocar daños respiratorios y daños de la piel en las víctimas y también en los socorristas. Las víctimas también se ven afectadas en la interrupción de su trabajo, en la interrupción de su estudio, lo cual puede también interrumpir el flujo constante de dinero o de remuneración. Los afectados han sufrido la pérdida de vivienda, la pérdida de sus bienes de manera total prácticamente. Las comunidades afectadas deben reinstalarse, por supuesto que en otro lugar, pero esto implica una gran logística, una gran inversión. Recordemos también, Sandy, que hay 3 escuelas dañadas, de las cuales hay una completamente destruida, daños estructurales en carreteras y en un puente específicamente. Las secuelas son muy grandes y la situación todavía es muy complicada. Por supuesto, Julio, se tiene esta situación que ellos están tratando de salir adelante, pero se encuentran en un estado, muchos, recordemos, de los que se encuentran en los albergues, todavía están con esa incertidumbre porque no encuentran a sus familiares que están desaparecidos, tienen que tratar de salir adelante, pero no es fácil, imagínate esta situación. Para los niños, por ejemplo, no están en la escuela en este momento porque obviamente les dan un tiempo para que puedan, pues, adaptarse a esta situación. Exacto, definitivamente. Entonces, ¿cuánto tiempo se le podría dar para que ellos puedan retomar sus labores? Es que esta es una situación que en gestión de riesgos y desastres se estima que no debe ser un tiempo mayor a unos 90 días, es decir, a 3 meses, lo cual significa también muchísimo tiempo, porque imagínate tú que estás acostumbrada a estar en tu espacio, en tu casa, sea como sea, ahora tener que compartir con tantas personas, sobre todo que estamos hablando de que hay más de 3,000 guatemaltecos que en los distintos albergues entre niños y adultos están precisamente ahí bajo la custodia y el resguardo tanto del sistema Conred como de las organizaciones que están apoyando y los guatemaltecos de buen corazón. Por supuesto, y es que a la medida de lo posible se les ha dado algunas condiciones para que las personas en los albergues se puedan sentir pues más tranquilos, que se puedan sentir cómodos, pero tú decías eso, ¿verdad? No es lo mismo. Aparte, estar en un albergue donde no sabes qué va a pasar con tu vivienda, qué va a pasar con tu trabajo. Eso. Con distintos factores que te ayudan socialmente, económicamente. A estar bien. Exacto. A estar mentalmente sano, inclusive, Sandy, porque eres una persona productiva. Recordemos que las personas que vivían en todas estas comunidades eran personas productivas, lo hablábamos tú y yo, inclusive fuera de cámara. Así es. Una tierra muy fértil realmente. Allí se sembraba café, de un café muy bueno, hortalizas, legumbres y otras situaciones que lo permitían que tuvieran una economía, digamos que bastante buena en ese sentido en cuanto a las opciones de trabajo. Pero de un día para otro te quedas sin nada de eso. Y aquellos bienes materiales que has logrado hacer en el transcurso de los años, los pierdes en un instante. De cero, todas estas personas les va a tocar que empezar de cero, pero ahora se ha concentrado mucho y es parte de los proyectos que se están terminando de adaptar y de tratar de ejecutar. El tema de la vivienda es uno, pero también cómo se va a instalar económicamente la población, porque muchos de ellos estaban precisamente trabajando en la tierra, no tenían un trabajo formal, hay que mencionarlo. Entonces, ahora que han perdido este terreno, este lugar, ¿qué van a hacer? Perdieron su forma de tener ingresos para su familia. Y estamos hablando aquí de otro tema también muy importante, me gusta que lo hayas tocado, el tema de la reinstalación física de ellos. Algunos, fíjate, Sandy, televidentes, tienen la idea de que cuando esta emergencia pase van a regresar a este lugar. El lugar es completamente inhabitable. No se sabe por cuánto. Entonces tendrán que buscarse espacios, terrenos, sitios para reconstruir otra vez estas comunidades, pero en otro lugar, ¿verdad? Y esto pues también va a conllevar un trámite burocrático que no sabemos cuánto tiempo va a tardar. La ayuda es ahora que debe continuar fluyendo y sobre todo la ayuda que mencionábamos al principio. Y esto aplica tanto para niños como para los adultos. Ayuda psicológica, Sandy. Ayuda definitivamente. Puesto, y le vamos a dar seguimiento porque se ha dado algún proyecto de poderles brindar esta ayuda. Esperemos que se les pueda dar porque son varios los sobrevivientes que necesitan esta atención para evitar secuelas, para poder disminuir, por supuesto, estas consecuencias. Superar el trauma. Así es, Julio. Y bueno, con esto concluimos este tema. Y bueno,
regresamos con este tema que ha generado mucha controversia porque algunos estudiantes están contando los días para gozar de las famosas vacaciones de medio año, pero ¿será que se podrá realizar entonces? El Ministerio de Educación evalúa, por cierto, recortar los días de vacaciones de medio año para poder con esto alcanzar los 180 días del ciclo escolar. Los desastres naturales más los paros magisteriales han alejado cada vez más la posibilidad que estudiantes cumplan con los 180 días de clases. El Mineduc evalúa recortar el tiempo de vacaciones para completar el ciclo escolar. Revisado diferentes actividades para que a partir de en este segundo semestre, llamémosle así, estaremos haciendo los ajustes necesarios. Podríamos empezar con las actividades de medio año, las vacaciones de medio año. Igualmente estamos revisando las celebraciones del 15 de septiembre, lo que incluye, por ejemplo, una serie de tiempo que se utiliza para las prácticas en las bandas, todo lo que representa los preparativos, y creemos que estamos de acuerdo que hayan las celebraciones, que hayan este tipo de actividades, pero sin tanto tiempo que se utilice para el efecto. La tragedia del volcán de fuego también ha retrasado el ciclo para más de 1000 estudiantes. En las próximas semanas, los menores que no están asistiendo a clases lo harán de forma gradual. Que son 15 centros los que están inhabilitados, los 4 de la región en donde se dio el hecho, que todos conocemos, y los otros centros que están alrededor del volcán, que aún no habiendo sido afectados en lo que conocemos, están siendo considerados como de alto riesgo por su ubicación. Entonces, por el momento hay suspensión de clases en esos lugares. Estamos evaluando el regreso gradual de los estudiantes, de los profesores hacia sus centros, para que pues sea una situación que también prevenga cualquier otro tipo de desastre. Ustedes podrán darse cuenta que el volcán todavía sigue activo y no queremos que la situación pueda aumentar en las personas afectadas ante una situación como esta. Y esta noche vamos a presentarle acá en A la Medida una historia muy humana de la tragedia del volcán de fuego. Ya han pasado varios días de esta tragedia, pero las personas que lograron sobrevivir sienten como si fuese ayer la misma. Por lo que hoy le presentamos la historia de la familia Santos, quienes vivían en la comunidad de Los Lotes y estuvieron a punto de morir. Vea esta historia, por favor. ¿Verdad que siento en el alma mi gente? ¿Sí? Hay mucha gente que me conocía a mí, pero bueno, ahí quedaron soterrados y los Dios que los tenga en un buen lugar porque no podemos hacer más. ¿Sí? Yo quisiera volver ahí a mi colonia, pero lamentablemente ahí ya no hay nada. Solo es un como desierto, una como playa, ¿verdad? Es inevitable recordar y no llorar. La familia Santos estuvo cerca de ser alcanzada por la lava. Por fortuna, lograron escapar de la furia del volcán. Pero donde yo vi que mis papás y mi hermana no iban atrás mío, yo me volví a regresar, y la lava ya venía cerca. Incluso cuando mi mamá me gritó que me regresara porque ellos iban a salir por el monte, y yo me regresé otra vez y me metí a otra casa donde ya había visto que estaban pasando las personas para el otro lado de donde estaban los cafetales. Pero cuando yo llegué, ellos estaban allá en mi casa. Y entonces ya no pudimos salir por el callejón porque ya nos había tapado la entrada. Y nos fuimos para el monte, ahí fue donde logramos salir, ¿verdad? Están juntos, pero su futuro es incierto. Don José asegura que el pilar para seguir de pie son sus hijos, pero su angustia por brindar un hogar a su familia es evidente. Y la verdad que no tenemos a dónde ir, y eso es lo que a mí me entristece porque había tratado de comprar un terreno grandecito para dejarle a mis hijos ahí, y yo les dije el día que yo falte, aquí va a quedar cada quien de hoy y nadie los va a mover, les dije, pero lamentablemente la naturaleza así nos trató hoy y perdimos todos. 3 hijos de la familia se quedaron sin estudiar.
Empezar de cero es la única opción que tienen, y aunque los invade la nostalgia, la preocupación es mayor al no saber dónde vivirán. Y bueno, es momento de conocer otras noticias. ¿Cómo ha estado el empleo en los últimos días y cómo estará en los próximos meses? Según lo ha dado a conocer un informe, la empleabilidad para los próximos 3 meses del año se ha incrementado, así que hay buenas noticias para nuestro país. ¿Prevé usted aumentar o disminuir su planilla para el próximo trimestre del año? 10% de los más de 600 empresarios encuestados respondieron que sí, por lo que la posibilidad de encontrar una plaza de empleo en el próximo trimestre del año se incrementa a un 8%. Un 10% va a ser un aumento, un 4% va a ser disminución y al final, al analizar todos los resultados, tenemos una tendencia neta de empleabilidad para el próximo trimestre de 8%. Los sectores donde la posibilidad es más alta es en las comunicaciones, la construcción y servicios. Los sectores analizados, los que generan un impacto más alto para este próximo trimestre, es el área de construcción, comunicación y transportes. Hemos detectado que hay varias iniciativas para poder hacer construcción urbanística, es decir, construcción vertical y habitacional, que eso puede generar un alto impacto en la inversión en el país. Y en el área de comunicación y transportes tenemos que se está haciendo un apoyo para fortalecer la infraestructura en el puerto Santo Tomás de Castilla para hacer más atractiva el tener barcos en el país para poder generar el comercio. La empleabilidad se vio afectada luego de la tragedia en el Volcán de Fuego, principalmente en las áreas aledañas, pero podría recuperarse en los otros sectores, como el de construcción, a raíz de los procesos de reparación del Volcán de Fuego, pero ya podemos ver que algunas áreas han tenido un efecto sobre esto, ¿verdad? Las personas locales o aledañas al volcán sí han tenido un impacto directo en la empleabilidad, pero hemos visto que otras áreas han tenido un comportamiento diferente. Podemos ver que el área de consumo, por ejemplo, abarrotes, aumentó por apoyo en donaciones. El tema de construcción creemos que también va a generar un espacio para apoyar a estas personas y relocalizarse, y de igual manera hay otras áreas que van a ir a empezar a generar de una u otra manera empleabilidad para apoyar a nuestros guatemaltecos.